vamos a ver los siguientes: cita sin autor, cita sin fecha, cita textualizada de material sin paginación, cita de una cita, cita que no requieran referencias, cita textual de un discurso, cita de comunicación personal, referencias, elementos de las referencias, variación de acuerdos con el número de autores y elementos de las principales referencias el libro. Aquí tenemos lo que citas en autor. Nosotros estamos muy acostumbrados a lo que es, nos vamos a encontrar lo que es páginas sin autor, como sin fecha. En ese caso solo se debe de poner el citar el título de la obra y el año de publicación. Entonces sería el título de la obra va en comillas y en cursiva. Sería el título, coma la fecha. Quedaría, abre comillas, la historia de la humanidad, cierra comillas, punto 2010. Así se debe de citar publicación sin autor que no se identifique. Cita de publicaciones sin fecha. También como nos encontramos sin autor, nos encontramos sin fecha. En esa también tenemos que indicar en la cita que ese punto F que indica sin fecha. Entonces, para citar es el apellido como el inicial del autor, punto S punto F, entre comillas. El título del libro, punto el editorial, si en caso tienes, si es un libro, o si no es un libro, solo se le pone el título de la página o del artículo que se haya encontrado. El ejemplo es García.m.s.f, entre comillas, coma, punto, la historia de la psicología, y en este caso, editorial universitaria. También tenemos las citas textual de material sin paginación. También nos podemos encontrar en caso de que estemos investigando un libro y no tengan identificado el número de página. En este caso tenemos que poner el número de párrafo. Tenemos que identificar el número de párrafo. En caso de no identificar el número de párrafo, tenemos que ir a otras sesiones, que es el encabezado o sesiones. Para eso se debe de citar como el apellido, como el inicial del autor, punto el año entre paréntesis, punto el título del documento. Si es un documento en línea, sitio web, o si es un artículo, le pone párrafo o sesión, punto. Sería García, M. 2020 entre paréntesis, la historia de la psicología. Aquí indica que es un documento en línea. También psicología online, punto, párrafo. Es el párrafo número 5. Cita de una cita. La cita de una cita es también conocida como cita secundaria o cita indirecta, que se utiliza cuando un texto se haya solicitado por otro autor. También ahí se debe de citar el apellido inicial es del autor original, el año, en comillas, de paréntesis va, el año es citado en apellido como el inicial del autor secundario, punto, el año y número de página. Este ejemplo es García.m, todo entre paréntesis 2010, citado en Rodríguez.j 2020, página número 2. Debe identificar qué página está citando. Bien, a continuación vamos con citas que no requieran referencia. No todas las citas que se citan no necesitan referencias, como son hechos históricos y eventos públicos conocidos, información general de un conocimiento común, datos estadísticos y hechos numéricos y ampliamente disponibles. Citas de obras de definición o literarias clásicas, dichos y refranes populares,
información de domicilio público, fechas de nacimiento y muerte de personas de sitios históricos, eso no va en referencia, no es necesario. También tenemos cita textual de un discurso de participantes en la investigación. Es cuando es el fragmento de discurso de los participantes de una investigación propia, que se sigue citado al formato, se sigue al formato de citado, generalmente al inferior del texto. Interior incluye sin la referencia. Aquí hay una cita que no es necesario ir en referencia. Se puede usar un seudónimo u otro mecanismo para hacer ilusión al participante. Aquí le pone, aquí está el otro texto, digamos, aquí está, al respecto. Le pone, coma, Juan, el nombre entre comillas, planteó que esta experiencia le pone todo lo que dijo el compañero, entre comillas igual, fue incómoda pues los felicitadores del trabajo no tuvieron en cuenta las expectativas de la comunidad y sigue con el texto normal. También vamos citas de comunicación personal. Estas citas incluyen lo que es entrevistas personales, llamadas, mensajes, correos, seminarios que no sean grabados, discursos en vivo, cartas y tradición oral de pueblos o indígenas, no documentadas, Z. Aquí este también es un documento que no es con referencia. Aquí vamos. Se le pone, el, se le indica como el nombre y apellido del comunicador con la fecha exacta. Le pone, no, M. González, a todo entre comillas, con paréntesis, con perdón, comunicación personal, coma, la fecha 17 de mayo del 2020. Y sigue con la redacción del texto. Lo que son las referencias. Las referencias es un listado de todas de las fuentes citadas en el texto. Son necesarias para la atribución correctamente del crédito de autoría y localización y conformación de la información en casos de lectores que quiera acudir a las fuentes sustentadas del trabajo. Ya, pero para exponer las referencias también tiene sus nombres. Debe de poner referencias, un título saltado y en negrilla, ordenar todas las referencias bibliográficas en orden alfabético por el primer autor. Poner en francesa lo que es el nombre del, del, del archivo de donde se haya sacado el título de la información y todito esto tiene que tener un delineado de 2.0. Lo que es elementos de la referencia también tenemos, en este caso también se debe de conocer cómo se debe de poner las referencias, también tiene su adecuado orden como las citas. Y vamos a ver cómo se pone. Se pone el autor, quién es responsable de la hora, de la fecha, cuándo se publicó, título, cómo se llama la obra, fuente, dónde se localiza, que te mandan que Flenky, autor, punto la fecha de donde se publicó, coma, entre cursiva, el título, investigación cuantitativa, punto, ediciones, mortal, morata.sl, fuente y editorial. Ahí cumple las cuatro cosas para ser una referencia. También tenemos la variación de acuerdos con diferentes números de autores, que es para evitar la repetición necesaria de los nombres, simplificar la cita, establecer un formato consciente, facilitar la lectura y comprensión. Para poner con un autor solo se incluye el apellido del autor seguido al inicial del nombre, que es López González.eb. Cuando es 2 a 20 autores se menciona todos los apellidos e iniciales de los nombres. El último elemento se va con una I
con el signo y en las fuentes de inglés u otros idiomas. Aquí va González.j, González.a y Ramos.f, indicando que es el último autor. Teniendo más de 20 autores, se indica los primeros 19 y se omiten los siguientes participantes que los autores que se pone punto, tres puntos y se va con el último hasta llegar al último autor. Sin autor no se indica, solo se pone el título de la obra, como ya lo habíamos hablado. Elementos de las principales referencias. En las principales referencias también tenemos para identificar lo que es el libro. En el libro tenemos todito esto. Tenemos para identificar y hacer una correcta referencia el número del título, los autores, la editorial, en qué formato están y el número del año. Aquí se le pone lo que es autores, ahí va conseguido por el número de la obra, otra vez va por los autores, pero en la editorial y en qué año se publicó. Y eso sería todo. Muchas gracias.